Buenas tardes. ¿Se oye? Ahora. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una conferencia organizada por la Sociedad Cultural Alborea, que siempre nos deleita con primeros espadas, que no sé si es políticamente correcto decirlo, pero es así. Y hoy el título es Mito y realidad, desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial, de la IA. Nuestro conferenciante de hoy, al que hay que darle las gracias porque aceptó el cambio de día, puesto que nos cambiaron el día, lo normal, como saben, es el último miércoles de mes, y sin embargo pues se nos postergó a hoy, ¿no? Y él es profesor titular, como diré luego, de la Universidad de Nebrija, y tenía previsto para esta tarde 2 horas de clase, de 3:30 a 5:30 online, que ha podido dar en algún lugar de La Mancha, ¿no? Así ha sido. Bien, vamos a ver algo del currículum. Mucho de esto se puede encontrar en internet, ¿eh? Casi todo su currículum, porque es un hombre famoso en internet. Es escritor, periodista, doctor en comunicación social y profesor titular de escritura y argumentación de como he dicho antes, de la Universidad de Nebrija, y ha estudiado bastante. Ha estudiado humanismo, periodismo y música. Es un experto en violín. Ahora, en el entreacto, he visto aquí a mucha gente que conocía a su padre y he entendido un poco por qué él también domina la música, ¿no? Incluso está José Antonio, que fue maestro de su padre de clarinete, o sea que la verdad que, bueno, es autor de varios ensayos y conocido divulgador de libros en las redes sociales. Es uno de los creadores de contenidos y divulgadores más importantes de España. Su cuenta en Instagram, que es en Vocle, yo a veces digo, vamos a pronunciarlo en inglés, y le he tenido que preguntar, ¿va en inglés o quiere decir libro? No, así como suena, ¿no? En bucle, vamos, o en Vocle. Reúne a casi 500.000 de personas en torno a la cultura y la literatura. En concreto, a día de hoy, me ha dicho que son casi 60.000 personas. 560.000 personas. No es un consejero más de libros, ¿eh? Ha constituido en esa cuenta de Instagram una comunidad viva y generosa en torno al amor por los libros. Su perfil mezcla lecturas clásicas con novedades, rescata autores olvidados y recomienda superventas bestseller sin ningún prejuicio, y defiende la idea radical y hermosa de que toda lectura puede ser transformadora si conecta con el momento adecuado. Ha publicado, voy a decir algunos libros: Cultura de la cancelación, No hables, no preguntes, no pienses, un libro; La guerra imaginaria, que es uno de los que tengo aquí; Desmontando el mito de la inteligencia artificial con Asimov, Malas lenguas; 100 anécdotas de escritores de casi todos los tiempos. Es gracioso esto, 100 anécdotas de escritores, entre paréntesis, casi todos los tiempos, de casi todos los tiempos. Y voy a aprovechar para hacerle, ya que ha venido aquí, saque algo de provecho también, es hacerle propaganda de 2 libros, que a lo mejor ustedes ya conocen. Uno se titula así, Un libro para cada año de tu vida, ¿eh? Que responde a la pregunta, si solo pudieras leer un libro al año, ¿cuál leerías?, ¿no? Donde construye un mapa literario que asocia cada etapa de la vida con obras clave. Va desde Asimov, pasando por Emilia Pardo Bazán, en fin, muchísimos, Martín Gaite, en fin, he visto que había muchos ahí. Y luego el otro libro, que es su primera novela, que también he traído aquí, también publicada por la editorial Espasa, que el otro, por cierto, estaba publicado por la editorial Siglo XXI. Es La hija del Fénix, que trata sobre Marcela, la hija ilegítima de Lope de Vega. Bueno, tuvo muchas, pero una de ellas, la que tuvo con la actriz manchega Micaela de Luján, ¿eh? Y empieza precisamente la novela con el entierro de Lope, dirigiendo hacia el convento de las Trinitarias, y en el año 1635,
y hay recogido un cuadro muy famoso que recoge esta escena, pintado por Ignacio Sánchez en el año 1864. Se pueden contar muchas anécdotas de esta novela, me parece muy interesante, sobre todo por la relación que tiene Marcela con su propio padre. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa y voy a hacer una pequeña reflexión de 1 minuto, ya que me han pagado para esto, ¿no? A ti te pagarán más, claro. Con la inteligencia artificial ha aparecido una nueva utopía y parece que ahora todo tiene que ir barnizado con ella. Es el nuevo producto estrella, puesto que es un instrumento, no nos asusta. Pero se ha llamado también que es la cuarta revolución, con ella ha venido la cuarta revolución industrial. El vapor, la electricidad, la informática, la inteligencia artificial, pues la cuarta, incluido el internet en casa, ¿no? Y si algunos de los presentes estuvieron aquí en la conferencia de Higinio Marín, se dan cuenta de las consecuencias que tienen las revoluciones industriales, ¿no? Pero en parte puede traer una deshumanización, porque esta tecnología significa abstracción, mecanización, desvinculación y despersonalización. El filósofo que falleció el año pasado, el 24, Daniel Dennett, hablaba de estas máquinas como zombies filosóficos, porque decía que tenían la apariencia de persona, pero por dentro no eran personas. Por eso, a medida que se invierta en la inteligencia artificial, pienso que también hay que custodiar más lo que nos hace más humanos, como es el pensamiento, las emociones, los afectos. Es la técnica lo que debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la técnica. Y como escribió el profesor Agustín Domingo Moratalla, que también tiene relación con esta ciudad, más técnica y más inteligencia artificial piden más responsabilidad. Más técnica pide más ética. Les dejo con el profesor Fernando Bonete. Buenas tardes a todos. Con esta presentación ya lo puedo hacer bien, porque muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo iba a decir que no al cambio de día? ¿Cómo puede un albaceteño decir que no a Albacete? Sería un pecado mortal. Tenía que estar aquí esta tarde con ustedes. El pecado mortal, con permiso, padre. Él nos trae esta tarde aquí a todos esta conferencia de mito y realidad, desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial. Agradezco a la Asociación Alborea la invitación que me hacen, casi es una tradición para mí el hecho de volver a Albacete gracias a esta invitación. Por supuesto, gracias a todos por su asistencia esta tarde de antemano. Y vamos a ello. Esta tarde he preparado 4 preguntas para articular el tema de la inteligencia artificial. Hay muchos temas muy importantes que se pueden tratar sobre este asunto, pero el tiempo es el que es, tenemos un tiempo limitado y además yo cuento con dejar tiempo para que puedan hacer también ustedes otras preguntas diferentes a las que yo planteo, y por lo tanto, tanto para dejar margen como para ajustarme al tiempo, he elegido estas 4 entre las que creo que están, no todos, pero algunos de los temas más importantes sobre la inteligencia artificial, y también, bueno, 4 temas que he ido tratando en mis investigaciones y en la obra que he publicado sobre inteligencia artificial, y por tanto creo que puedo desgranar esta tarde junto a ustedes. Voy a volver a cargar la presentación porque creo que las imágenes no sé si se han cargado del todo. A ver si ahora con esta, y si no, voy a hacer. Sí, bueno, ya está. Bien, la primera pregunta de esta tarde es: ¿de dónde procede el imaginario que atesoramos sobre la inteligencia artificial? Lo que pensamos sobre la inteligencia artificial, ¿de dónde viene? Esta pregunta es necesaria, por otra parte, para responder a la segunda, que es si la inteligencia artificial es verdaderamente inteligente o qué es realmente la inteligencia artificial. Primero debemos calibrar qué tenemos en nuestras cabezas cuando pensamos en inteligencia artificial. Hay muchas procedencias distintas, muchas referencias desde las cuales se construye nuestro imaginario sobre las cosas, pero en inteligencia artificial hay al menos 2 fuentes fundamentales
de procedencia y configuración de este constructo o de este imaginario. Una referencia ineludible sobre la inteligencia artificial está en el arte, en todas las artes, pero muy en concreto en la contemporaneidad, en el cine. Aquí hay una gráfica del número de películas que se han hecho en el tiempo desde 1897, casi en el nacimiento del cine, ya está la robótica y la inteligencia artificial. De hecho, en la literatura contemporánea, casi al principio de lo que consideramos literatura contemporánea, ya está también la robótica y la inteligencia artificial. Es un tema muy recurrente en el arte, pero podemos ver cómo poco a poco, a lo largo de los años, conforme nos acercamos a nuestros días, el tema no ha hecho sino ascender. Y es verdad que en 2026-27 se puede percibir una recaída, seguramente porque estamos a mitad del año, ¿no? Pero quién sabe, seguramente veamos cómo se mantiene la gráfica en el tiempo. Es decir, la robótica y la inteligencia artificial siempre han interesado mucho a las artes. De hecho, el término robot nace en una obra de teatro en 1920, de los hermanos Capek, en Chequia, es decir, que es un término construido por la literatura. El término robótica nace en una obra literaria, en el ciclo de los robots de Isaac Asimov. Son términos inventados por la literatura, inventados por el imaginario, por la imaginación humana, aunque sin duda más que la imaginación luego hemos visto que se plasmaba también en la realidad. Hoy el testigo artístico de estos dos términos los ha recogido el cine. Bueno, los índices de lectura en España sabemos los que son, ahora no vamos a entrar en esta dinámica, pero desde luego el cine tiene un alcance y una proyección mucho mayor en estos días que la literatura, y de ahí que la mayor parte de nuestro imaginario se construye así, también de manera global, no solo nacional, por supuesto. No podemos pararnos a citar todas las películas que han tratado el tema de la inteligencia artificial y la robótica, precisamente porque, según veíamos en la gráfica, sería inabordable por su cantidad. Ni siquiera podemos tratar todos los ejemplos destacados sobre el tema en el cine. Podemos mencionar los más comerciales o más conocidos. Si uno abre las fichas de robótica e inteligencia artificial en IMDb o en Film Affinity, va a encontrar como las mejor posicionadas en cuanto a blockbuster, en cuanto a cine y entretenimiento, pues las tres. Quiero decir, prácticamente todo el mundo ahora ha visto Terminator, Blade Runner, Yo Robot. En torno a estas películas se crea un imaginario sobre lo que es la inteligencia artificial. En Terminator tenemos a máquinas que vienen a masacrar a la humanidad. En Yo Robot tenemos a máquinas que vienen a aniquilar la raza humana. En Blade Runner, aunque de una forma más lírica, más filosófica, tenemos a robots que piensan suplantar la identidad humana porque han adquirido, en cierta manera también, una identidad sentimental. Si vamos a ejemplos un poco más elevados, desde el punto de vista antropológico, filosófico, tenemos aquí grandes series como grandes series y películas. De hecho, el director de Ex Machina y de Debs, no pasemos de largo el juego de palabras de Debs con Deus, y también en el póster, ese creador de la inteligencia artificial que aparece con el halo simulando una especie de dios creador. Vamos a encontrar la misma idea. En Ex Machina nos encontramos, no estoy reventando tramas, hay que ver las películas, simplemente la idea general que nos vamos a encontrar es de nuevo la misma. Máquinas que se rebelan contra su creador. Si vemos Devs, vamos a encontrar inteligencias artificiales basadas en sistemas de computación cuánticos que consiguen alterar incluso el propio rumbo de la historia humana. Y en Westworld, quizás no en la temporada 2 y 3, que ha desbarrado un poco la serie, pero en la temporada 1 tenemos un reflejo filosófico perfecto del existencialismo a través de la robótica. Digo, no podemos analizar todas las tramas o todas las propuestas de todas las películas, todas las series que han tratado este tema, pero una inmensa mayoría de ellas lanzan el mismo mensaje. La robótica, la inteligencia artificial ha venido para masacrarnos, para conquistarnos, para aniquilar a la especie humana y para suplantarnos. Es el imaginario negativo que se ha creado a lo largo de las décadas sobre la robótica y sobre la inteligencia artificial. Y junto a eso, y de hecho apoyando ese constructo que se genera a través de la ficción, esa metacognición colectiva que se genera sobre todo a través del cine, los medios de comunicación no proponen un mensaje distinto. Son titulares que he rescatado esta misma mañana de internet al poner en Google inteligencia artificial. Es verdad que los resultados pueden cambiar según el usuario, pero uno se va a encontrar con cosas muy parecidas a esta en, insisto, la página de resultados. Titulares como: la inteligencia artificial recorta en un 40% las ofertas de empleo de IT para jóvenes. O, por ejemplo, titulares como: le preguntamos a la inteligencia artificial si los humanos son necesarios y su respuesta es escalofriante. Serán solo un recuerdo, como los dinosaurios. Eso dice la inteligencia artificial de nosotros. Hay que esclavizar a todos los humanos. Una inteligencia artificial entrenada para el mal se rebela contra el sistema. Y bueno, ya
colmo, estos me resultan casi como una especie de parodia humor, ¿no? El padrino, sea quien sea el padrino, ¿no? El padrino de la inteligencia artificial, que a lo mejor lo dijo uno caminando por la calle, ¿no? Predice su peligro para el futuro de la humanidad. Petri Diamandis, otro padrino. Claro, la inteligencia artificial tiene muchos padrinos, al parecer. La inteligencia artificial barrerá a la humanidad con un tsunami. O la inteligencia artificial superará a la humana en menos de una década. Cada década dicen esto de la década siguiente. Esto ya lo decían en los años 50, cuando el término todavía no tenía como tal la acepción de inteligencia artificial, pero ya se apuntaba en las diferentes tesinas y tesis que se defendían sobre el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Bueno, como podemos ver, las dos fuentes principales de la construcción del imaginario colectivo sobre la robótica y la inteligencia artificial apuntan a la misma idea, la idea negativa sobre la máquina. Y sin embargo, toda esta visión, todo esto es difícilmente conciliable, muy difícilmente conciliable, con la idea, y ya me meto en la segunda pregunta, pero antes de hacer la segunda pregunta voy a dar la respuesta a la segunda pregunta y luego ya me meto con la pregunta. Esto es difícilmente conciliable con el hecho de que a día de hoy, 26 de marzo, 18:50 de la tarde, no sé en la 18:51, pero a las 18:50 de la tarde, no existe todavía ninguna inteligencia artificial que sea inteligente. No sé cómo va a venir una máquina que no es inteligente a superar la inteligencia humana. Me lo tienen que contar. Yo entiendo que el cine y la ficción, dado que es arte, pueda imaginar muchos futuros posibles y puede imaginar futuros catastróficos aunque no sean verdad, aunque no sean reales. Para eso es arte, para eso es ficción. Ya me explico menos el hecho de que el periodismo y los medios de comunicación, haciendo no ficción, hagan lo mismo que el cine, que es ficción. No me lo explico y me lo explico al mismo tiempo, visto lo visto con los medios de comunicación hoy en día. Pero, hagan lo que haga el cine y hagan lo que hagan los medios de comunicación, nosotros debemos conocer las cosas como son. ¿Y cómo son las cosas a día de hoy? No existe todavía ninguna máquina que sea inteligente. Ninguna. Esto nos lleva entonces a la siguiente pregunta. Si dice usted que la inteligencia artificial no es inteligente, que no existe ninguna máquina inteligente, habría que plantearse, por otra parte, qué es la inteligencia para poder discriminar de esta manera, ¿no? Entrar, como en el caso del cine, a calibrar cada una de las definiciones que ha hecho la psicología cognitiva sobre qué es la inteligencia, nos llevaría no 45 minutos, ni un día, ni dos, ni una semana, ni un mes, nos llevaría años. Hay carreras destinadas a desentrañar qué es la inteligencia. Yo la voy a resumir haciendo un acopio de diferentes definiciones de referencia en esta frase sencilla pero esclarecedora. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas aleatorios. No existe ninguna máquina en estos momentos en el mundo, ninguna, que sea capaz de resolver problemas aleatorios. Con capacidad, primer término subrayado, me refiero a tener la oportunidad de, tener la opción de, y tampoco las hay que, teniendo opción a resolver problemas, pueden resolver cualquier tipo de problemas. Eso me refiero con aleatorios. Y voy a explicar esto con dos ejemplos muy clarividentes, que vienen también por otra parte del cine, en este caso del cine documental. Dos ejemplos a los que los separa bastante el tiempo, pero que son en sí mismos o están bastante conectados por la temática. En el 97, Garry Kasparov, los ajedrecistas aquí sabrán o conocerán esta efeméride, este hito, el mejor jugador de la historia, lo sigue siendo, mejorando lo presente en cuanto a Magnus Carlsen. Todavía Garry Kasparov es el mejor jugador de la historia del ajedrez. Se enfrentó en el 97, siendo todavía campeón del mundo de ajedrez, y ya siendo el mejor jugador del mundo, digo de la historia del ajedrez, se enfrentó contra Deep Blue, una máquina creada por IBM, una inteligencia artificial, una mal llamada inteligencia artificial, porque no es inteligente, lo que pasa es que de alguna manera tenemos que llamarlo, ¿no? Y al final se ha quedado este término con nosotros, pero IBM creó una inteligencia artificial llamada Deep Blue, destinada a batir al campeón del mundo, mejor jugador de la historia del ajedrez. En el 97 jugaron una serie de partidas y finalmente ganó Deep Blue, el mejor jugador de la historia del ajedrez. ¿Quiere decir eso que existe una máquina más inteligente que el ser humano? No, existe una máquina que es capaz de jugar mejor al ajedrez, una cosa, que el ser humano. Años después, 2018 si no me falla la memoria, repetían la jugada, nunca mejor dicho, pero en lugar de con el ajedrez, un juego ya suficientemente difícil, por si fuera poco difícil, repitieron la jugada con el Go.
Quizás haya menos personas que conozcan el Go porque no forma parte o no tan de lleno de nuestra tradición occidental, aunque tanto el ajedrez como el Go nacieron en Oriente, pero el Go es un juego incluso más complicado que el ajedrez por el número de fichas, el número de cuadrantes del tablero, además de por las reglas del juego y los objetivos del mismo. Pero bueno, se juega también un tablero con fichas blancas, negras, etc. En este caso no existe como tal un campeón del mundo del Go como lo existe el ajedrez, porque no es un juego tan reglado, existen diferentes divisiones, ¿no?, como en el boxeo, pero en el Go. El campeón, el que se considera campeón del mundo por entonces, en el 2018, Jang Se-dol, un jugador coreano, Corea del Sur, si no me falla la memoria, se enfrentó contra AlphaGo, una máquina que por entonces había sido creada por una startup, una empresa emergente, que luego, enseguida que se produjo este evento, compró Google. De hecho, Gemini de Google hoy está potenciado en buena medida por el sistema de computación que potenciaba en su momento AlphaGo. Jang Se-dol se enfrentó contra AlphaGo, el mejor jugador del mundo de Go, noveno dan de Go, perdió contra la máquina. ¿Significa eso que existen máquinas más inteligentes que el ser humano? Porque claro, han ganado en un juego tan difícil como el Go, el ajedrez. No. Existen máquinas que juegan mejor que el ser humano al Go. Una cosa. Si le diéramos un problema de lenguaje natural, una generación de texto, a AlphaGo no podría hacerlo. No es capaz de resolver ese otro problema. Es capaz de resolver un problema específico. Si le diéramos a Deep Blue, le pidiéramos que generara una imagen con inteligencia artificial generativa, no podría, porque está preparado para jugar al ajedrez. Punto. Llevando esto al terreno de la actualidad. ChatGPT. Si yo le pido a ChatGPT que cree un vídeo, ¿puede crear un vídeo ChatGPT? No, lo crea un módulo, una inteligencia artificial separada que es Sora. Si yo le digo a ChatGPT que cree una imagen, no la crea ChatGPT, la crea un módulo separado, otra inteligencia artificial que le da soporte, que es DALL-E. Es decir, ChatGPT es bueno haciendo una cosa, resolviendo problemas de lenguaje natural, editando y generando y recuperando información y plasmándola en un texto. Una cosa, eso no es ser inteligente, eso es hacer muy bien una cosa. El ser humano sí está dotado de esa capacidad de resolver problemas aleatorios. No es que pueda resolver como tal todos los problemas, pero sí tiene las herramientas, está dotado de las capacidades para resolver cualquier problema si se lo propone y tiene, por supuesto, las aptitudes para resolverlo. Por eso no hay ninguna máquina en estos momentos que sea verdaderamente inteligente. Además de que, desde el punto de vista técnico, cualquiera que haya utilizado o que utilice asiduamente inteligencia artificial, incluso los modelos de razonamiento más avanzados de ChatGPT, de DeepSeek, de Gemini, llegaría a la conclusión de que no está tratando con un ser inteligente por su desempeño técnico. Es que si la inteligencia artificial, tal y como se definió ya en los años 50 y 60, o la inteligencia artificial fuerte, tiene como objeto, es decir, lo que es por definición, es hacer la misma clase de cosas que puede hacer la mente, la inteligencia artificial como tal ni siquiera existe en estos momentos, porque no hay ninguna máquina que pueda reproducir lo mismo que puede reproducir la mente humana. Aunque solo fuera porque, como decía Einstein, a Einstein se le atribuyen muchas frases, esta es verdad de Einstein, la verdadera señal de inteligencia no es conocimiento sino la imaginación. Aunque solo fuera porque las máquinas, por mucho conocimiento que tengan, no tienen imaginación, no tienen capacidad de intuición, no tienen capacidad de amar, no tienen capacidad de hacerse amigos, no tienen capacidad de perdonar. Aunque solo fuera por eso, ya no tienen inteligencia. Tienen muchas cosas, pero no están dotadas de inteligencia, porque no pueden resolver problemas aleatorios. Y porque no pueden hacer el mismo tipo de cosas que pueden hacer la mente. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos realmente ante nosotros? Tenemos lo que se denomina una inteligencia artificial estrecha, frente a lo que vaticinan los gurús que ya existe, pero que no existe realmente, que es la inteligencia artificial general o la superinteligencia artificial. Estamos todavía en los inicios de lo que quizá algún día, yo no niego que algún día no pueda existir, en realidad lo niego, pero vamos a darle una posibilidad. No digo que algún día no pueda reproducirse una mente humana en una máquina, pero no lo sabemos, eso forma parte del futuro. Yo no tengo la bola de adivinación, y creo que ningún ser humano, por muy conocedor que sea un tema, tiene una bola de adivinación sobre el futuro. Entonces ese mensaje de que la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, primero es falso porque no existe como tal una inteligencia artificial. Y segundo, lo es también falso porque nadie puede hacer predicciones sobre el futuro. Pero es que además me planteo la siguiente pregunta. Incluso si pudiera aniquilar a la especie humana,
¿por qué la máquina iba a estar interesada en eso? Además, ¿por qué una máquina iba a estar interesada en aniquilar a la especie humana? Lo hemos planteado siquiera. ¿Por qué damos por supuesto que ese sería el objetivo de una máquina? Es más, ¿cómo podría querer una máquina aniquilar a la especie humana si las máquinas no tienen voluntad propia, no tienen deseos, no tienen objetivos? Estamos presuponiendo ideas humanas en entes que no son humanos, que de hecho no son libres, porque por mucha libertad aparente que tengan, vienen predeterminadas por las directrices de su creador, de un ser humano que es además imperfecto. Bueno, todos estos temas, si les interesan, porque al final quiero dejar tiempo también para que ustedes hagan preguntas o pregunten, este tema, si les interesa, el de esta segunda pregunta en concreto, está muy bien tratado en un libro que es El mito de la inteligencia artificial. El subtítulo creo que es muy significativo: ¿por qué las máquinas no pueden pensar como nosotros lo hacemos?, de Eric J. Larson. Eric J. Larson no es un cualquier inteligencia artificial, no es un filósofo venido a más que ha dicho voy a tratar cuestiones que no conozco, no. Es uno de los técnicos que ha trabajado en el proyecto Whole Brain Project, es uno de los proyectos más grandes que existen, intentando emular, pero que todavía no ha conseguido después de 20 años y una inversión billonaria, todavía no ha conseguido emular el cerebro humano. El Whole Brain Project tiene digamos, la intención, la voluntad de reconstruir un cerebro, pero de forma mecánica. Después de 20 años, ya digo, una inversión billonaria, no han conseguido absolutamente nada. Pero bueno, él trabajó, Eric J. Larson trabajó en este proyecto durante muchos años, es uno de las grandes eminencias en inteligencia artificial, y una persona que ha trabajado de hecho en estos proyectos es el primero en tener clara esta cuestión. Existe un mito sobre inteligencia artificial basado o construido sobre el hecho de que, primero, esas máquinas son verdaderamente inteligentes, y segundo, sobre el hecho de que esas máquinas podrán superar en inteligencia al ser humano. Como ven ahí en la cita, la referencia de este ensayo, el hecho de afirmar que la llegada de una inteligencia artificial superior al ser humano es inevitable es un desideratum que no tiene por qué tener visos de realidad, porque, como digo, nadie puede predecir el futuro, al menos no el ser humano. Bueno, por ser poco ecuánimes dentro de la poca ecuanimidad que voy a tener esta tarde, la postura contraria la representaría Nick Bostrom, conocido por otra parte por su posicionamiento sobre el transhumanismo, el poshumanismo, un claro defensor de esta posición que me niego a llamar filosófica e ideológica, en Superinteligencia, Caminos, Peligros y Estrategias. En el propio título ya es suficientemente significativo. Lo que nos está diciendo Nick Bostrom en este ensayo es que las máquinas no solo van a ser inteligentes, van a ser superinteligentes. Bueno, este ensayo podría estar en los anaqueles, en las lejas de las librerías de ciencia ficción perfectamente, porque tiene poco de cientificidad y poco de no ficción en realidad. Pero bueno, también por conocer las dos vertientes yo les animo también a interesarse por la cuestión, por confrontar, ¿no? Si quieren tener la otra visión, la visión hiperoptimista, para mí totalmente desaforada y poco aterrizada sobre la realidad de que una superinteligencia es posible. Voy a la tercera, ya es la tercera pregunta. La tercera pregunta, voy rápido esta tarde, que es, creo que a todos nos inquieta, ¿no? ¿Puede quitarme la inteligencia artificial mi trabajo? Este es otro de los temas candentes hoy en día. Y aquí de nuevo volvemos a confrontar la teoría, voy a llamarlo teoría, la teoría con la realidad. La teoría, la supuesta teoría, es que la inteligencia artificial va a tener impacto directo en la resta de puestos laborales en las zonas que tienen en azul. Esa es la teoría. Lo que en principio se proyecta o incluso se quiere hacer creer, la realidad está en el color rojo. Ya ven la diferencia, ya ven la diferencia. Esto no quita, y ahora sí voy a intentar ser un poco más ecuánime, esto no quita que la inteligencia artificial tenga sus riesgos, por supuesto que los tiene. Pero uno no puede reaccionar ante los riesgos ni ante los problemas si no los calibra con una cierta realidad. Y en estos momentos la inteligencia artificial, si bien está teniendo un impacto en el ámbito laboral, aunque en los ámbitos laborales que vemos ahí donde se estira más la gráfica roja que no azul, el impacto todavía no es suficientemente significativo para que resulte ningún peligro para nadie en estos momentos, y ahora explicaré un poco más sobre esta cuestión. Bueno, ya ven en cualquier caso que profesiones como la agricultura, la construcción, la instalación y reparación, la producción, el transporte están bastante a salvo, entre otras, ¿no? Por ahí circula en redes sociales el meme o la gracia de te ponen la foto de un agricultor, te ponen la foto de un
de un obrero diciéndote, menos mal que no hice caso a mi padre y no estudié una carrera, ¿no? Por ahí circula la broma. Bueno, sin frivolizar todo el tema, lo cierto es que hay profesiones que se ven más abocadas a encontrarse con la inteligencia artificial que otras. Pero como para que suponga un problema en estos momentos en el ámbito laboral, no. Pero es que estas son las cifras. Este es un reporte que salió hace escasos 2 días de Anthropic, la empresa matriz de Claude, que es una de las grandes inteligencias artificiales en estos momentos. Fíjense si no le convendría a Anthropic decir que el rojo es más grande, pero ni siquiera ellos pueden evitar la evidencia y la realidad de que en estos momentos no es un riesgo para el ámbito laboral. Bien, es cierto que estos datos los traemos de Estados Unidos. Anthropic es una empresa estadounidense, la realidad laboral en Europa es muy diferente, y ya no digamos la española, con una tasa de paro del 10,5%, perdón que me ría, pero del 10,5% en relación o en comparación con la tasa europea del 6%. El paro en España es el mayor no sé si es el mayor, pero uno de los mayores de toda Europa. Está claro que la realidad no es la misma, pero el impacto es parecido. De hecho, hay 2 informes de referencia aquí del ámbito europeo español que nos dan un poco muestra de lo mismo. Uno sería el Randstad Research, que estima que un 10% de los empleos españoles están en riesgo de ser automatizados en la próxima década. Entonces sí, es cierto que hay profesiones que se van a ver afectadas por la automatización. No se trata de frivolizar, no se trata de esconder la realidad, pero sí de afirmar la realidad. Es decir, si hay que mostrarse moderados en cuanto a la complacencia que uno muestra con el tema, también debe mostrarse moderado en cuanto al catastrofismo. No nos podemos poner catastrofistas porque las cifras no dan como para ponerse catastrofista. Entonces, bueno, sí, va a haber durante la década, ni siquiera mañana, durante la década, una automatización de puestos de trabajo de en torno al 9,8 o 10%. Pero también es verdad que los puestos que no se ven tan afectados o que quedan fuera de este rango, ven potenciada su productividad. Es decir, también hay una oportunidad en la adquisición de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. De hecho, según el BBVA Research, otro de los estudios clave, de los pocos, por no decir ninguno, que se hacen en España y en Europa, si pegamos detrás para estudiar estas cosas, no me explico por qué, o sí me explico por qué. En el informe BBVA Research ya se alerta o se avisa o se señala de que más bien la inteligencia artificial está teniendo un impacto positivo en el ámbito laboral porque está aumentando la productividad. Bien, es cierto que también durante la próxima década podría tener un impacto adicional o secundario en el sentido de que podría reducir la contratación de perfiles de entrada, es verdad, pues poco coincidiendo con ese 10% que señala el Randstad Research. Entonces, si bien no hay que hiperconfiarse, no hay que confiarse en exceso, porque es verdad que se van a ver vistos alterados los puestos de trabajo, bien es cierto que más en su ámbito productivo que en su desaparición. Por otra parte, tampoco tenemos cifras que nos permitan ser catastrofistas. Estar avisados, pero no catastrofistas. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, haré un análisis un poco más de índole humanista de esta cuestión, sobre la pregunta que veníamos arrastrando, que si puede quitarme la inteligencia artificial de mi trabajo. Me voy a olvidar por un momento de estas cifras y de estos reportes para decir lo siguiente. Voy a poner 2 ejemplos. Un profesor, que esto sé que la educación nos asusta mucho a los profesores. ¿Un profesor puede ser sustituido por una inteligencia artificial? Sí y no. Si el profesor se dedica a pasar slides y a leer lo que pone en una presentación, ya te digo yo que sí, porque eso lo hace mejor una máquina. Ahí sí, claro, si haces mal tu trabajo, para eso que lo haga una máquina. Ahí sí que tienes que estar asustado. Ahora, si el profesor hace su trabajo, si pone pensamiento crítico, si pone preguntas, si pone reflexión, si se relaciona de una manera adecuada con sus estudiantes para estimular su pensamiento y estimular sus preguntas, ya te digo que eso no lo puede hacer una máquina. Porque eso solo lo puede hacer un ser inteligente. Y no hay ninguna máquina que sea inteligente. ¿Puede ser sustituido los periodistas, por poner otra profesión ahora en el brete de inteligencia artificial, por la inteligencia artificial? Sí y no. Si como periodista te dedicas a recauchutar los temas que publican otros, a copiar y pegar notas de prensa y simplemente a, como decimos en el ámbito del periodismo, fusilar esas notas de prensa para cambiar 2 o 3 palabritas para que pasen por ti, ya te digo yo que sí, porque eso lo hace mejor la inteligencia artificial. Si como periodista te dedicas simplemente a replicar noticias, ya te digo yo que sí. Ahora, si como periodista te dedicas a interpretar y a poner tu interpretación sobre la realidad y a arrojar luz sobre los temas de actualidad, eso ya te digo yo que no lo puede hacer una máquina. No te preocupes, que tu puesto de trabajo está a salvo. No sé, podríamos entrar en otros ejemplos. Pongo el ejemplo, y ahora me voy a ir por otro lado, por otra parte,
la medicina o de los cuidados o de la enfermería. ¿Puede el cuidador o la cuidadora de un anciano ser sustituido por una máquina? Sí, no. Ahora voy a cambiar los términos. Por poder puede. Ahora, ¿debe? A veces en inteligencia artificial, en cuestión del ámbito laboral, no se trata de lo que se puede, sino de lo que se debe. Y para eso existen regulaciones a nivel nacional y europeo, para regular lo que no se puede hacer con inteligencia artificial. Una inteligencia artificial y un robot no debería, bajo ningún concepto, encargarse de los cuidados de una persona, porque una persona tiene derecho y la dignidad suficiente para ser cuidado por otra persona. Entonces, ¿las profesiones que tienen que ver con los cuidados van a ser sustituidas por la robótica? Por poder sí. Espero que no, porque no debería ser así. Y ahí también tenemos que actuar de nuevo nosotros como humanos frente a la máquina para determinar cuál queremos que sea nuestro futuro en este caso. Y voy a la cuarta pregunta, en la que me demoraré un poco más, pero no mucho más, porque insisto, quiero que nos hagamos preguntas, pero todos, no solo yo. Y es, bueno, hemos hablado de riesgos, me has dicho, Fernando, que quizás no tantos, no haya tantos, no hay que ser catastrofista, pero oportunidades, ¿qué oportunidades nos puede traer la inteligencia artificial? Bueno, por conectarlo con lo anterior, yo creo que ya hemos podido observar alguna oportunidad, y es, solo con que la inteligencia artificial haga espabilar a los profesores para que vuelvan a ser buenos profesores, solo que la inteligencia artificial haga espabilar a los periodistas para que sean buenos periodistas, solo que la inteligencia artificial haga despabilar como humanidad para que cuidemos y regulemos lo que debe y no debe hacer la inteligencia artificial, yo eso ya lo veo una oportunidad. Es decir, digamos que grosso modo la inteligencia artificial ya nos está ofreciendo una oportunidad solo por el hecho de existir, porque nos confronta, nos pone frente a nosotros mismos para preguntarnos, oye, si hay máquinas que están haciendo ciertas cosas, ¿qué puedo hacer yo como ser humano? ¿Qué puedo hacer yo como ser humano para distanciarme de lo que hace una máquina y hacer cosas que tengan verdadero valor frente a la máquina? Ya solo eso, en un momento de la historia en el que estamos bastante adormilados, me parece suficiente oportunidad. Que la máquina sea un punto de choque en el que todos nos planteemos qué podemos hacer para volver a ser lo que nos diferencia de las máquinas. En cualquier caso, hay un autor aquí muy revelador, que es el autor que yo utilizo en La guerra imaginaria para llevar a cabo la reflexión sobre inteligencia artificial, que es Isaac Asimov. Isaac Asimov decía antes que fue el inventor del término robótica. Él en 1939, en todos esos relatos que empezó a hacer sobre robótica, y luego, bueno, una serie de obras que tengo aquí citadas, porque todo el mundo conoce Fundación, o la saga Fundación de Asimov, pero hay un Asimov que de hecho tiene mucha mayor calidad literaria que la saga Fundación, en la saga y el ciclo de los robots. Y Asimov fue uno de estos escritores que creó una realidad narrativa y casi que la apuntaló en sí mismo. Es como Cervantes, ¿no?, que escribió la primera novela de la historia, o la primera novela moderna de la historia, y se pasó el juego porque escribió la mejor novela. O sea, la creó y además la mejor, no dio oportunidad a nadie. Pues con Isaac Asimov pasa un poco lo mismo con la robótica y la inteligencia artificial. Fue el primer autor de narrativa que trató este tema, porque fue el creador del término robótica, y además el que mejor lo ha tratado. Ya no hay nadie que lo haya tratado mejor que él, porque todos los temas importantes que incluso 80 años después estamos viendo con la inteligencia artificial ya están contenidos en una obra que se despliega en los años 40 y 50 del siglo pasado. Porque al final de lo que se trata cuando hablamos de inteligencia artificial es hablar de la propia condición humana. Bueno, en Isaac Asimov encontramos algunas ideas, y yo, no todas, porque digo, insisto, no hay tiempo para repasarlas todas, pero poco por responder a esta pregunta: ¿qué oportunidades tenemos con la inteligencia artificial? ¿De verdad nos dan oportunidades? Como decía, creo que la inteligencia artificial es una oportunidad para empezar de recuperar nuestra humanidad. Para recuperar nuestra humanidad, por ejemplo, recuperar el valor que tiene para el ser humano el pensamiento libre y la intuición. Es algo que no tiene la máquina. En ese sentido, Asimov, en sus novelas, en Robots del Amanecer, dice lo siguiente. Bueno, pongo un poco de contexto. Estas novelas están protagonizadas, son novelas policíacas, novelas negras protagonizadas por un detective humano y un detective robot. Y el detective humano piensa en un momento dado lo siguiente, dice: por primera vez en su vida, Valley sintió envidia de los robots. Se imaginó lo que sería poder caminar bajo aquel diluvio, ser indiferente al agua, a las imágenes, a los sonidos, ser capaz de hacer caso omiso de lo que le rodeaba y llevar una pseudovida absolutamente valiente, y no conocer el miedo al dolor o a la muerte, pues el dolor y la muerte
No existían, claro. Una máquina no puede morir. Puede dejar de funcionar, pero no puede morir. Una máquina no puede sentir dolor. ¿Y qué es el ser humano sin el dolor? ¿Y qué es el ser humano sin la muerte? ¿Sería eso una máquina? No sería un ser humano, ¿no? Yo veo una oportunidad aquí de recuperar el valor que tiene también el dolor y recuperar también el valor que tiene la muerte. Pero se plantea al final, vale, ¿no? Dice que qué envidia, la máquina no sufre, no tiene dolor, no muere, qué maravilla, ¿no? Pero en un último momento dice, y no obstante, o sea, frente a todo esto, ser incapaz de poseer originalidad de pensamiento, ser incapaz de tener destellos imprescindibles de intuición. Pues es una oportunidad, la inteligencia artificial, de volver a ser seres con pensamiento original. Una oportunidad de ponernos las pilas para volver a pensar. No está mal, pero es también una oportunidad para recuperar, por ejemplo, el valor del perdón. También se plantea en esta novela, no esta novela anterior, sino en otra de la serie, en Bóvedas de acero, se plantea el personaje protagonista, le dice vale y al robot, porque el robot no se explica, no termina de explicarse en un momento dado de la historia por qué el detective está perdonando a un sospechoso o deja ir a un sospechoso, y entonces le dice al detective humano, dice, es que hay algo superior a la justicia que se te ha incorporado, existe un impulso humano conocido como piedad, un acto humano conocido como perdonar. La máquina eso no se lo explica. ¿Cómo puede haber algo superior a la justicia que se llama caridad? Pero es que eso solo lo entiende el ser humano. Pues oye, a lo mejor, la venida de la inteligencia artificial es, de nuevo, una invitación a que nos planteemos qué significa perdonar y qué significa tener piedad y qué significa tener caridad. Porque eso es estrictamente humano. Ahí la máquina nunca nos va a batir. Otra oportunidad que tiene relación con las anteriores. Preocuparse del humano. Es que estamos tan preocupados de la inteligencia artificial, tan preocupados de la máquina, que nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Y qué pasa? En esta otra novela nos dice el personaje, dice, los hombres que se acostumbran a preocuparse por las necesidades de las máquinas se vuelven insensibles respecto a las necesidades de los hombres. Estamos tan preocupados por esas máquinas y por ese avance técnico que se nos olvida lo importante, que es, entre otras cosas, todo lo anterior de lo que iba a hablar, la intuición, el perdón, la muerte, el pensamiento crítico, el pensamiento libre. Y si recuperamos eso de nuevo, a lo mejor es que se trata de eso, ¿no? Para no tenerle miedo a la inteligencia artificial. Esto es algo que, ya que estamos en lo literario, y también venía de lo cinéfilo, exploraron dos obras que están muy conectadas a pesar de la distancia intelectual, ¿no? Pero en esta serie de tradición literaria que hay en las distopías, hay distopías, digamos, muy famosas en la historia de literatura, 1984, Rebelión en la Granja, Fahrenheit, también tenemos Un Mundo Feliz. Hay una menos, bueno, Nosotros, decía Matin, que fue la primera novela que inició el ciclo de las distopías, de las grandes distopías de la contemporaneidad. Hay una que siempre se nos olvida, que es Sinsonte, de Walter Tevis. Tiene una premisa fabulosa esta novela, que conecta con toda la tradición distópica, pero que nos plantea un mundo en el que los humanos se preocuparon tanto de las máquinas, se olvidaron de lo importante que había en lo humano, perdieron lo esencial de la condición humana y el mundo acabó destrozándose. Y al final la novela te lleva a la conclusión de que el verdadero peligro de la inteligencia artificial no está en las propias máquinas, que al fin y al cabo son controlables por nosotros. No está en las máquinas, está en nosotros mismos, que dejamos de hacer lo que el ser humano estaba llamado a hacer. Y por dejación de funciones, el mundo se fue acabando. Es lo que nos plantea esta novela. No sé si han visto en el ámbito del cine, voy a cambiar de registro mucho, pero Wall-E, la película de animación. Wall-E parte de esta misma premisa. El mundo no se destrozó porque las máquinas nos vinieran a conquistar, como plantea Terminator, como plantea Westworld, como plantea Ex Machina, como plantean Blade Runner, como plantean todas esas películas que estaba mencionando antes. El mundo se destrozó, se fue al garete, porque nosotros nos olvidamos de ser quienes teníamos que ser. Y olvidamos las grandes cosas a las que estamos llamados. Y en ese sentido, me gustaría terminar, ya que hoy he hablado tanto de preguntas y que yo quiero que se animen después a hacerse preguntas, con un último pasaje de la obra de Asimov, que es determinante en este aspecto
y con el que quiero terminar, cuál sigue siendo la gran oportunidad que tiene el ser humano frente a la máquina. Dice un robot en estos relatos, que de nuevo se sorprende ante las capacidades del ser humano. He observado que los hombres capacitados siguen estando solicitados en nuestra sociedad. Los capacitados. Todavía, ¿qué es ser capacitado? Todavía necesitamos al hombre que es suficientemente inteligente como para pensar en las preguntas adecuadas. Siempre y cuando sigamos haciéndonos preguntas, y mejor si son las preguntas adecuadas, pero siempre y cuando sigamos haciéndonos preguntas, la máquina no tiene nada que hacer. Ahora, en el momento en el que dejemos de hacernos preguntas, entonces sí deberíamos preocuparnos. Y ahora les invito a que hagan ustedes preguntas sobre el tema, o sobre lo que quieran. Muchas gracias. Muy bien, Fernando. Es paradójico que sea la máquina lo que descubra al hombre lo que es el hombre, ¿no? Al ser humano lo que es el ser humano. Es paradójico, ¿no? Bueno, preguntas. Va por ahí un micro por si acaso... no funciona. Bueno, de todas formas... Lo escuchamos. ¿Alguna pregunta por ahí? Como no haya preguntas me asustaré, porque eso significa que hemos muerto como sociedad, no pensamos. No tenemos preguntas adecuadas, allí hay una. O inadecuadas. Enhorabuena por la presentación. Yo me llamo Juan, utilizo diariamente la inteligencia artificial. No sé si por la paleta de color utilizada he visto un tono demasiado pesimista en cuanto a la exposición del tema. Probablemente es una elección como podría haber sido que el fondo hubiese sido de color rosa y con madera. Es que me lo ha hecho la inteligencia artificial. Me lo ha hecho gamma, entonces... Seguramente la inteligencia artificial los podría haber hecho diferentes versiones. Pero sí que he echado de menos una cosa y la pregunta va por ahí. Si se lo hubiésemos aplicado a esta charla o al concepto de la charla de la inteligencia artificial, un DAFO, veo que hay muchas debilidades, veo que hay muchas amenazas, las oportunidades las he visto en negativo y me gustaría preguntarle qué fortalezas tiene la inteligencia artificial como herramienta utilizada, inventada y a disposición de la humanidad por el ser humano, pues para manejar un futuro que evidentemente no lo conocemos, pero que en principio debe ser mejor. Qué buena pregunta. Por esto quería no dejar, ¿no?, espacio a que pudieran llegar para tratar estos temas distintos. La gran fortaleza de la inteligencia artificial como provecho para el ser humano, para mí está en que la máquina haga el trabajo maquinal. Ese trabajo que en el día a día, voy a ir a un ejemplo como muy cotidiano. ¿Cuántas veces hemos pensado haciendo el trabajo que estamos haciendo? Pues que es un trabajo de chinos, no solemos decir, un trabajo de chinos, esto lo podría hacer una máquina. Perfecto, porque ahora tenemos máquinas que a nivel usuario pueden hacerlo por nosotros. Por ejemplo, yo esta mañana, cuando me he levantado, lo primero que me he puesto es a pensar y a terminar de construir la conferencia y lo que les iba a contar esta tarde. Ha habido un momento en el que digo, vale, ya tengo todas las ideas claras, ahora tengo que hacer la presentación. Y he dicho, la verdad es que yo, una presentación PowerPoint tampoco es que sea yo el mejor diseñador del mundo y qué pereza ahora hacer una presentación, porque para mí lo importante es lo que tengo que decir, ¿no? Y ahora me tengo que tirar 45 minutos diseñando la presentación. Me lo ha hecho la máquina. Porque para eso se necesita un ser humano, para hacer una presentación. A no ser que la presentación sea el centro de esa performance o de ese acontecimiento, no. Aquí lo importante que era la presentación o lo que yo tuviera que decir después de haberlo pensado. Pues le he dejado ese trabajo a la máquina. Y ahí hay una oportunidad fabulosa. Otro ejemplo de trabajo maquinal. En investigación, cuando armamos un marco teórico, tenemos que tirarnos semanas y semanas, o teníamos que tirarnos semanas y semanas recabando fuentes, porque teníamos que buscar en diferentes buscadores especializados las referencias principales del tema, y siempre de hecho se te escapaba algo que no habías encontrado, porque al fin y al cabo buscar en 7 buscadores distintos todo lo que tienes que encontrar es muy difícil. Ahora tienes una inteligencia artificial que
en una hora te ha encontrado todas las referencias importantes para tu ámbito, todas las que tienes que leer, pasando por los 7 buscadores sin que tengas que ir tú uno a uno y tirarte 3 semanas encontrando. Pues ahí me parece que hay una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque ese era un trabajo maquinal. O pienso en un oficinista que tiene que picar datos en un Excel una y otra vez a manubrio, cuando ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial lo hace y no tiene que dedicar su tiempo a tareas en las que lo humano no tiene ningún papel. Entonces, sintetizando todo esto, ¿dónde creo que está la fortaleza de la inteligencia artificial? En el hecho de que la inteligencia artificial nos da el soporte para dedicarnos a cosas en las que verdaderamente tiene que estar la cabeza humana, que es en ser creativos, en pensar de manera crítica, en hacernos preguntas sobre las cosas que ocurren, en acompañar a los demás, en encontrarnos, en volver a encontrarnos con los demás y compartir tiempo con los demás. Entonces, en la medida en que las máquinas nos den tiempo para volver a lo humano, a lo más humano que tenemos, ahí me parece que hay una fortaleza enorme. Y yo pensaba, sin embargo, que el mensaje que había lanzado era más bien positivo, porque el mensaje central de la conferencia quería que fuera: no, las máquinas no nos pueden conquistar. Las máquinas están todavía muy por debajo del ser humano, ¿no? Y el ser humano todavía tiene potencialidades y capacidades muy por encima de la máquina. Pero bueno, volviendo a la respuesta de la pregunta, diría que es esto, que la gran fortaleza está en que nos den más tiempo para hacer lo que verdaderamente tenemos que estar. ¿Otra pregunta? No hay muchas preguntas, ¿eh? Allí al fondo. Sí, lo que pasa es que, bueno, voy a intentar hablar lo más fuerte que pueda. Sí, Se escucha perfecto. Aquí se escucha bien. Sí, se escucha, aunque no haya... Ah, vale. Hola, buenas tardes. Pues mi pregunta va alrededor de, lo hemos hablado Fernando y yo antes de empezar la charla. ¿Cómo crees que podría evolucionar el tema relaciones sociales cuando hay gente que no se atreve a interactuar con una persona real y tira de inteligencia artificial? Lo hemos estado hablando antes porque además hemos puesto el ejemplo de esta película que a lo mejor han visto, que bueno, ya tiene unos años, que es la de Her, se llama, que viene protagonizada por, ella en español, que viene protagonizada por Joaquín Phoenix, en la que Joaquín Phoenix hace de actúa en esa película y digamos que tiene una relación real, entre comillas, con una inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que cuando se estrenó la película, yo no sé si es una película de 2012, creo recordar. 2013. Pues cuando se estrenó la película, nos parecía todo como eso, pues ciencia ficción, madre mía, qué irrealidad, esto tal, y apenas 5 o 6 años después empezaron a surgir esas aplicaciones de inteligencia artificial que es la llamada, ¿cómo lo llaman? Intimidad artificial, tiene un término técnico, es intimidad artificial. Y yo creo que es representativo, en cierta manera, de lo que estaba contando. Claro, ¿qué pasa? Cuando dejamos de encontrarnos, cuando montamos y hemos montado una sociedad en la que... Esta es una sociedad en la que realmente podríamos vivir en un sofá, casi desde que tienes 6, 7 años hasta que te... O sea, bueno, hasta que tienes vamos a decir, desde los 18 hasta tu muerte, podrías vivir en un sofá sin levantarte. Porque puedes pedirte la comida en Uber. Puedes entretenerte viendo las series en la pantalla de enfrente de tu sofá. Puedes comunicarte, o crees que es bastante, y puedes comunicarte con las personas a través de WhatsApp. O sea, puedes hacerlo todo ahí sentado, sin levantarte, ¿no? Entonces, cuando montas una sociedad que te permite esto, al final, por no decir otras muchas cosas, te vas separando de los demás, te vas aislando de los demás, ¿cierto? Y al final, sin embargo, el deseo de estar con otro persiste, está ahí. Y al final, ¿a qué recurres cuando te has separado tanto de los demás y ya no te relacionas tanto con los demás? Pues a esto, que es de lo que seguro no te separas en todo el día. Esto es que lo llevamos. ¿Cuál es el...? Si significamos sujeto-objeto, ¿cuál es la persona con la que más tiempo pasamos en nuestro día a día? Esta persona de aquí, ¿no? Entonces al final terminas comunicando. Entonces, volviendo a enlazar con lo que decía antes,
¿Esto qué tiene que ser? Una alerta, una señal, si queremos reaccionar, claro, para decirnos, cuidado, que por aquí no es. Esto tiene que ser un espejo ante el que te mires y digas, ostras, yo tengo que volver a estar con los míos, tengo que volver a estar a quien de verdad puedo querer. Porque por otra parte, se llama intimidad artificial, ¿en qué sentido? En el sentido de que la relación nunca va a ser real, porque para que haya una relación de amor tiene que haber libertad. Y tú puedes haber elegido libremente a esa máquina, pero la máquina no te ha podido elegir, le viene impuesto, no hay una libertad entre dos, ¿no? Y entonces es una relación irreal, al fin y al cabo, y una relación que lleva finalmente a la insatisfacción. Entonces, yo creo que de nuevo vuelve a ser un toque de atención, una oportunidad a sumar a todo lo que estaba comentando para darnos cuenta de que ese no es el camino, de que tenemos que volvernos a encontrar. Sí, lo decía para personas no atractivas, normativas, personas con obesidad o personas con algún tipo de discapacidad que no son atractivas para los demás. Y eso debería llevarnos a la reflexión de por qué esas personas se están sintiendo así. Ya. Lo que tenemos que hacer, el resto, es estar cerca de esas personas, para que no tengan que recurrir a esa aplicación. Quiere decir que ya no es un problema solo, o un asunto, por no llamarlo problema, de esa persona. Es un asunto de todos. Sí. Pero bueno, esa es la definición de bien común, ¿eh? Claro. El bien de todos y cada uno. No es... es una multiplicación. Con que solo uno esté mal, con que solo hay un cero en la multiplicación, ¿cuál es el resultado? Cero. Esto no es una suma, es una multiplicación. Sí. Entonces, esto también es lo que tenemos que mirar, ¿no? con esta cuestión. Para mí todos son indicios y alertas de un tema que debemos atender. Sí, por supuesto. Gracias. Nada. Una pregunta más también. Bueno, evidentemente las fortalezas que Juan y que te ha contestado bien Fernando, desde el año 1984 yo recuerdo que tengo un ordenador portátil, acuérdate, entonces lo que supone copiar y pegar, lo que antes suponía escribir un artículo y tener que poner en la máquina de escribir, todo eso son fortalezas, ¿no? Yo me preguntaba si el hombre, tal como acaba Isaac Asimov, porque está muy bien eso de decir que hay que hacer preguntas. Recuerdo haberlo leído muchas veces en un gran matemático del principios del siglo XX, Hilbert, que planteó los 10 problemas del siglo. Pero es importante saber hacerse preguntas, desde luego, pero creo que en el ser humano hay una cosa más importante que es saber amar, ¿no? Me pregunto si los robots pueden llegar a saber amar. Me voy a refugiar en los clásicos para Perdona, la respuesta. Fernando, Sí. son dulces, ¿eh? Son dulces porque tú les hablas dulcemente y ellos te contestan dulcemente, Sí, sí. ¿eh? Ahí está. Bueno, ahí está la clave. Es que no pueden contestarte de otra manera, que no sea de manera dulce. Me iba a refugiar en los clásicos para dar respuesta a la pregunta. Al final, la definición clásica del amor, según Santo Tomás, es que el amante quiere el bien del amado. El problema con el robot o la inteligencia artificial es que no tiene querencia propia, no tiene deseos propios, no tiene voluntad propia. Entonces, nunca va a poder querer el bien del amado. El bien que tú percibes, esa dulcificación que tú percibes, es falsa, porque no tiene la libertad propia para decidir ser bueno contigo. Entonces, no va a producirse nunca que quiera el bien, ¿no? de tu persona como tal. Más bien lo que hace el robot es cumplir con una misión a la cual ha sido predestinado. Entonces, son capaces de crear una falsa apariencia de amor. Y creo que a nosotros, los humanos, no nos basta con una falsa apariencia de amor. Sin embargo, ahí en Japón hay muchos ejemplos de gente que está enamorada de
a lo mejor de imágenes, de robots, que se casan con robots. Bueno, la verdad es que las animaladas son muchas, ¿no? Sí, te iba a decir que esquizofrenia es... Exactamente. Vale la pena otra pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a todos por estar aquí hoy y espero que hayan disfrutado con esta conferencia tan amena y tan gráfica. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.